Gracias, Ignacio. Hola, buenas tardes. Veo que ha llegado la gente al barrio. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes a todos. Un gusto Tardes, ¿cómo andan? contar con la presencia. Bueno, vamos a comenzar esta segunda conferencia del ciclo anual de conferencias de actualización, agradeciendo en primer lugar al profesor Horacio Corti, a Horacio, un querido amigo, eh, por esta aceptación de la invitación que le hacemos a que nos participe de sus inquietudes. Tenemos este raro privilegio de no llegar al proceso acabado, sino de participar del proceso de elaboración de las ideas, que me parece que es lo más interesante, sobre todo cuando quien elabora ideas es Corti, porque Corti no copia ideas, no hace un copy and paste intelectual, ¿no? Donde estamos tan acostumbrados a ver eh, esos trabajos donde se suman y se suman pensamientos de otros, de ahí poca originalidad propia. Y si algo destaca Horacio es esa capacidad de pensar por sí y de hacernos pensar a los demás. En primer lugar, tenemos que agradecer después de Horacio a la Universidad Nacional del Litoral, que nos asiste, nos apoya en este camino que la ADA está haciendo hacia su 50 aniversario. Eh, y en este camino, en este año frondoso de actividades, hemos ya desplegado la primera conferencia sobre buen gobierno, viene ahora la de Horacio, seguidamente tendremos una actividad con las asociaciones y organizaciones de derecho ambiental, hemos tenido con los tributaristas, se han realizado una jornada del Forjat sobre DNU, tema de total actualidad, y bueno, tenemos una agenda cargadita para celebrar los 50. Además de agradecerle a la universidad, a Ignacio en particular en este momento, a la señora decana, al señor secretario de posgrado, por este permanente apoyo, queremos agradecerle a ustedes, porque si ustedes no se conectan, este ciclo cae. Estoy hablando en representación del comité ejecutivo, el presidente doctor Bordas, quien por razones laborales vinculadas con su función en la Corte de Justicia de la provincia no ha podido estar presente acompañando. Me gustaría que agenden, y ya voy a ir pasando al tema, me gustaría que agenden que el 25 de abril vamos a tener la actividad interdisciplinaria con la Asociación de Derecho Ambiental, y el 8 de mayo será nuestra próxima conferencia, que la va a dar el doctor Juan González Mora, y va a tocar un tema también de suma actualidad, que es el federalismo y el derecho administrativo, ¿no? Así que bueno, paso ahora a la presentación del doctor Horacio Corti. Bueno, Horacio es un hombre del Renacimiento que nos ha llegado tarde a estos tiempos. Perdón que estoy buscando aquí en la pantalla un botón. Es un hombre del Renacimiento, es un hombre que gusta del derecho, pero gusta de la filosofía, gusta de la pintura, gusta de la música. Y cuando digo gusta, estoy hablando en un sentido más allá que el que nos puede gustar a nosotros, que es escuchar, oír, etcétera, o cumplir alguna de esas artes. Horacio las practica y realmente expresa la multiplicidad de sus facetas en estos distintos caminos por los que anda. Y en cuanto al camino del derecho, tampoco es que lo ha dejado pasar así muy fácilmente. En el camino jurídico, Horacio es abogado, luego se graduó como doctor en Derecho en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene el título de doctor honoris causa de la Universidad Privada de Ica, ha sido defensor general y presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
es actualmente juez de la Cámara en lo contencioso administrativo, de apelación en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones del consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Como docente, profesor regular, titular de la asignatura Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda, también es profesor titular de Finanzas Públicas, Derecho Fiscal de la carrera de grado de doble titulación franco-argentina en la Universidad de El Salvador y en la Universidad París I, Panteón Sorbonne. A nivel de posgrado, enseña como titular la asignatura Finanzas Públicas y Metodología del Derecho Financiero, la maestría de Derecho Tributario de la UBA, y en otras carreras de especialización, de asesoría jurídica de empresas, en la que dicta una materia con un título singular, que es la igualdad en el derecho tributario, capacidad contributiva y el principio de no discriminación, y sigue en otras universidades que no voy a seguir contando porque viene largo. En el plano internacional sí, porque eso siempre es mucho más, así no. Pero en el plano internacional es reconocido Horacio por sus condiciones y es profesor y codirector del máster universitario nivel 2, Derechos Humanos, Política Fiscal y Crisis Financiera Global en Europa y América, junto al profesor Nicola Napoletano, que como ustedes imaginarán no es húngaro ni checo. Nicola Napoletano es de la Universidad di Studio di Roma, Unità Almas Sapiens. También es director de la Maestría de Derecho Tributario y Financiero y director del Centro de Estudio de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Es además publicista, ha publicado varios libros y numerosos artículos. Entre los libros ha recibido el premio de la Academia Nacional de Derecho, si no me equivoco fue por el libro de Derecho Constitucional Presupuestario, Horacio, efectivamente. Así es. Sí, sí. Ha sido premio de la Academia Nacional de Derecho y ha escrito sobre sus distintas vocaciones, la filosofía del derecho, un par de libros, uno en Italia y otro por acá, derecho financiero y finanzas públicas. Y el tema que eligió Horacio hoy es el de finanzas públicas y derecho administrativo, con lo cual, claro, pega una pequeña sacudida a los que venimos de una vieja escuela de pensar que uno estudiaba derecho tributario. ¿Qué era esta cosa china del derecho financiero? El financiero era para los que estudiaban administración de empresas, economía, etc. Pero resulta que este hombre y los que estudian el derecho financiero nos hacen advertir que el fenómeno jurídico vinculado con las finanzas tiene que ver no solo con el tributo, que es el origen de los recursos para poder sostener la actividad del Estado, sino también con el gasto. La forma en la cual se asigna, se desembolsa y se controla el empleo de esos recursos que se han generado, todo esto en miras a la atención y satisfacción de necesidades generales, de intereses generales, de aquello que es ineludible para el funcionamiento de una sociedad, sea cual sea la sociedad, sea cual sea el modelo de sociedad, sea cual sea el diseño de sociedad. No es posible pensar una sociedad organizada a través de un Estado que lo sirva si no se piensa el fenómeno financiero. Y ahí yo me corro ya y le dejo a Horacio toda la palabra, porque hasta ahí llegué yo en lo que había estudiado en Manuel Peuser de Derecho Financiero. Y de nuevo, Horacio, enormemente agradecidos en nombre de la ADA por esta nueva colaboración tuya con nosotros para ayudarnos a pensar temas sobre los que habitualmente no nos acercamos. Quedas con el tiempo para vos, el que necesites. Dale. Y luego podrán formularte cuestiones, preguntas y conversar un rato. Gracias, Horacio. Pongo acá el chat. Bueno, ante todo, muchas gracias, José, por la generosidad, la extensión innecesaria de la presentación. Lo único que quiero acotar es que esa materia de la asesoría jurídica de empresas no es mía. El título puede ser, no sé de dónde salió, pero bueno, fui profesor en ese posgrado, pero ya no. Tal vez es algún hermano mío, fue mi papá. Así que simplemente para que no quede algo que no usurpación de cargos y honores. Exactamente. Y así que
Bueno, muchas gracias a vos y por tu intermedio a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, que la verdad que les tengo mucho afecto, y muchas gracias a todos ustedes que tienen la paciencia, el interés de compartir un rato esta charla. Y la verdad que mi idea es compartir algo que fui hablando con José, es no unas ideas definitivas, sino work in progress, es decir, que en qué vengo trabajando, investigando en este último tiempo. O sea, no quiero que nada de lo que diga pueda, por más que yo lo diga enfáticamente, forma parte de un proceso de investigación y de desarrollo y de escritura. Obviamente que viene de hace años, pero aquel que investiga creo que de verdad no es que se pone una idea y después la desarrolla, sino que es el propio proceso de la investigación lo que va haciendo emerger problemas, ideas, conceptos, relaciones, y uno de los que a mí me apareció en todo este desarrollo es la relación, él dijo, entre finanzas públicas o hacienda pública y derecho administrativo. Yo creo que lo mandé como de la constitución financiera, que es un concepto que ahora voy a tratar de decir algo, y el derecho administrativo. Lo que quiero contarles es cuál es la idea, por dónde va mi investigación. Pero como no sé hasta dónde voy a llegar, porque me puedo ir por las ramas y entonces no sé si alguna vez llegaré al derecho administrativo, sí me gustaría decirles mis conclusiones momentáneas sobre el derecho, la relación entre el derecho administrativo y el derecho financiero, como para ver finalmente hacia dónde voy. Después hago mi desarrollo sobre mi investigación. Yo fui identificando al menos 3 relaciones muy básicas entre el derecho administrativo y el derecho financiero. La primera es que hay un subconjunto muy significativo de instituciones financieras que tienen una potencialidad recaudatoria. Es decir, hay una faz financiera de un subconjunto muy significativo de las instituciones administrativas, que tienen la capacidad de producir al menos potencialmente recursos. Eso luego puede estar o no reconocido en el ordenamiento jurídico. Y fui haciendo algunas enumeraciones. El dominio, por ejemplo, hay derechos de uso, de explotación, las regalías, por ejemplo. Servicios y empresas públicas, tarifas, tasas, precios, aranceles, peaje. La obra pública, cuyo efecto es considerado por la contribución especial. Los diferentes procesos de contratación, que tienen efectos a veces mínimos, como por ejemplo la suma que hay que abonar para obtener un pliego de una licitación, o las multas contractuales, o en aquellos casos en los cuales los contratistas asumen obligaciones de dar suma de dinero, por ejemplo un canon en una concesión para prestar un servicio. El propio poder de policía regulatorio, ¿no?, que condiciona el ejercicio de los derechos a habilitaciones, registros, permisos, etc. Y finalmente la propia potestad coercitiva que tiene la administración en casi todas sus instituciones. Si uno ve este conjunto, uno ve que evidentemente esta faz financiera de algunas instituciones administrativas es muy significativa. Mi segunda relación, o aquella que identifiqué, es más genérica. Y podría decir que toda institución administrativa, cualquiera sea su naturaleza, requiere de recursos para existir. Dado que los recursos son asignaciones de recursos y las asignaciones de recursos son los gastos públicos, todas las instituciones administrativas tienen una relación de dependencia con el gasto público, con la actividad financiera pública. Aquí ya dije, hay una categoría que fui desarrollando más genéricamente, pero acá viene al caso, que es la dependencia causal. Es decir,
una institución tiene una dependencia causal con las finanzas públicas si se requiere de asignación de recursos para que esta institución exista. Y es claro que esto puede predicarse en general, ahora lo voy a ver en lo constitucional, pero es claro que sucede con el derecho administrativo. Está general que acá podemos decir que la organización, el procedimiento y acto administrativo no los puede haber si no hay asignaciones de recursos. Entonces, acá hay una cuestión muy fuerte, ¿no?, de dependencia de todo el derecho administrativo respecto al derecho financiero. Pero como todo, tiene un camino de ida y vuelta, ¿no? Porque hay una tercera relación que creo que es importantísima y es la siguiente. No puede haber implementación de las instituciones financieras sin la utilización práctica de los instrumentos administrativos. Es decir, la dinámica, la aplicación, la realidad misma del derecho financiero requiere necesariamente del derecho administrativo. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, yo no hablo de tributos, ¿no?, ni de derecho tributario, ni, como dijo José, socialmente nos conocen como tributaristas, ¿no? Y es una etiqueta social que refleja una realidad, y creo que es una realidad muy compleja, muy distorsiva, y frente a la cual vengo, uno de mis, digamos, puntos de ataque de mi investigación es luchar contra lo que uno puede llamar la autonomía del derecho tributario. Entonces, esos serían, digamos, los puntos conclusivos a donde llego. Y creo que no sé cuánto esto es habitualmente advertido, la complejidad y densidad de estas relaciones. De hecho, creo que si vamos a una biblioteca o una librería de cualquiera de nuestros países latinos, no debe haber un solo libro que se dedique a estudiar sistemáticamente estas relaciones. Lo cual es curioso. Y acá, claro, hay otro problema, y que creo que es un problema que tenemos tanto los que nos dedicamos al derecho administrativo como al derecho financiero, y es la creciente dificultad para pensar el derecho público como tal, más allá de las diferentes divisiones que podamos racionalmente considerar justificadas. Y claro, como es difícil pensar el derecho público, más nos cuesta aún pensar cómo funcionan en conjunto estas áreas del derecho. Digo esto y entonces voy a decir o a tratar de contarles en 2 o 3 palabras mi camino de investigación. Yo no tengo problema si alguien quiere interrumpir o mandar una pregunta o decir algo. No me molesta, al contrario. Bueno, últimamente veo este proyecto como un diálogo y una relectura de quien creo que ha sido el mayor intelectual que ha tenido el derecho financiero y tributario en la Argentina, que es Dino Yarach, que seguramente lo conocen. Y a su vez era discípulo de otro que tal vez es otro de los grandes intelectuales de la media docena que han pensado el derecho financiero y tributario y las finanzas públicas en el siglo XX, que es Benvenuto Griziotti, de una universidad de Italia que es la Universidad de Pavía. Gracias, entre comillas, a las leyes raciales de 1938, ¿no?, que dictó Vittorio Emanuele, Dino Yarach no pudo seguir siendo profesor en la universidad en Italia y vino en la Argentina. Bueno, como muchos otros judíos italianos, ¿no? Rodolfo Mondolfo, Renato Treves, etc. Como también vinieron otros italianos no judíos, ¿no? Perseguidos allá. Gino Germani, para decir tal vez uno de los más significativos. Pero bueno,
Yarach vivió en la Argentina, a diferencia de Gino Germani, ¿no? Que en algún momento se cansó y se fue, primero a Estados Unidos, después allá se aburrió y se fue a Nápoles. Y Dino Yarach, con mucha claridad, él presentó, él tenía un proyecto, un pensamiento sobre las finanzas públicas y el derecho financiero y tributario. Yo digo que él tenía dos almas. Voy a mencionar rápidamente como para dar lo sistemático, ¿no? Por un lado, para pensar las finanzas públicas, él pensó una teoría general de las finanzas públicas. Lo hizo en un libro de 1978, que lo tengo acá, viejito, que es este. Y él lo que quería hacer allí con esta teoría general era pensar cuáles son los conceptos para pensar objetivamente y sin distorsiones ideológicas al fenómeno financiero. Porque él creía, con mucha razón, que en general había presupuestos normativos en las formas habituales de comprender el fenómeno financiero. Es decir, se le daba primacía a conceptos normativos y no a conceptos analíticos descriptivos. Y eso hacía que uno viera mucho menos de la realidad de lo que realmente uno podría ver. Y acá enjuicia, creo yo, a todas las finanzas públicas del siglo XX, si ustedes quieren, Musgrave y Buchanan, para señalar los dos referentes mayores que él piensa, o que están implícitos, y que no es necesario que todos los conozcamos, pero seguramente todos conocen la teoría de los bienes públicos, sí, que hay mercados que funcionan de forma perfecta y hay ciertos bienes en los cuales estos mercados fallan y esto sucede cuando existen los bienes públicos, etcétera, etcétera. Bueno, Yarach considera que todo eso es una visión normativa que distorsiona realmente el fenómeno financiero. Porque si uno quiere comprender realmente los fenómenos financieros reales, políticos, estatales, este concepto no nos ayuda de nada. Porque los estados han hecho muchísimas cosas que no tienen nada que ver con esta distinción entre bienes públicos y bienes privados. Y una característica central, para mí muy importante, de esta visión que él toma de Grisiotti, y es que el fenómeno financiero es multidimensional. ¿Esto qué significa? Que es un fenómeno cultural, simbólico, social, político y también económico. Pero tiene esa multidimensionalidad y el conocimiento, para ser objetivo, tiene que reconocer la multidimensionalidad del fenómeno. Y entonces acá hay una crítica que no sé si ustedes habrán hecho algún curso o conocen de finanzas públicas, y en cualquier lugar, al menos en la organización institucional de la Argentina, finanzas públicas es equivalente a teoría económica del sector público, como si ese fenómeno fuese exclusivamente económico y no tuviera raíces políticas, sociales, manifestaciones culturales, etcétera. Bueno, entonces acá yo tengo todo un andarivel de desarrollo y reformulación en lo cual yo me siento muy afín a Yarach. Mi crítica, no voy a entrar ahora, es que Yarach no es totalmente fiel al proyecto radical que él propone. Y entonces cuando él aplica su visión general, es casi muy similar a una visión económica del fenómeno financiero. Y todo lo que él antes señalaba de histórico, de político, de cultural, social, parece desvanecerse en lo efectivo que él desarrolla. Yo vengo trabajando en esta área, solamente lo menciono si después a alguien le interesa, haciendo un estudio epistemológico sobre los diferentes tipos de discurso que se refieren al fenómeno financiero. Es decir, trabajo en una clasificación de los saberes tomando como criterio aquello que los saberes hacen.
es decir, describir, explicar, narrar, proponer modelos, reconstruir jurídicamente, etc. Y retomo una idea que la tenía enfáticamente Griziotti, se modera en Harach, y Griziotti decía algo que para mí es central y es muy bien. Por la especialización, el conocimiento, hay un análisis, es decir, hay especializaciones, la sociología, la ciencia política, la economía, el discurso jurídico, etc. Pero la comprensión real del fenómeno, como el fenómeno es multidimensional, en algún momento hay que hacer una síntesis para poder comprender realmente qué es lo que sucede. De lo contrario, no comprendemos, o al menos en esos términos lo traduzco yo, y que es algo que pocas veces ha sido seguido por los estudios de la hacienda y las finanzas públicas. Ese es un alma, digamos así, de las finanzas públicas. Pero después tiene otra alma Dino Harach y él tiene su propio proyecto de reconstrucción jurídica, es decir, cómo pensar el derecho financiero y tributario. Y a mí es importante reconstruirlo en estos términos porque creo que el sentido común de casi todos mis colegas tiene su raíz en la visión de Harach. Se sepa o no se sepa, se diga o no se diga. Y él también propuso otra teoría general en un libro viejito, que es lo primero que escribió acá en la Argentina, que seguramente lo conocerán, que es El hecho imponible, cuyo subtítulo, les leo, es Teoría General del Derecho Tributario Sustantivo. Este es un libro del año 1943. Y él considera que solamente puede pensarse de forma sistemática el derecho tributario y lo que él llama el derecho tributario sustantivo. Y ustedes ven como que se produce, yo digo, una desconexión entre el pensamiento del fenómeno financiero, que es multidimensional y que si no, no lo entiendo, y entonces tengo que entenderlo en todas sus variables sociológicas, políticas, etcétera, pero lo conozco como fenómeno financiero, si no es el fenómeno tributario. O para utilizar otra expresión del derecho público alemán, ¿no? El poder financiero, no es solamente el poder tributario. Y esa unidad en la realidad no genera para Harach una unidad formal al nivel de los ordenamientos jurídicos. Solamente se genera un régimen jurídico unitario que puede ser estudiado por sí mismo con el tributo. Y él dice, si quisiera estudiar el derecho financiero es sustancialmente unitario, pero al nivel formal, él dice, cada técnica financiera tiene una estructura jurídica diferente. Y entonces no puede conformarse una rama jurídica con instituciones estructuralmente diferentes o heterogéneas. Dicho así, a mí siempre me pareció raro, porque si vemos al derecho administrativo, tiene instituciones muy heterogéneas, ¿no? Desde la expropiación, el subsidio, el empleo público, el derecho civil, ¿no? La obligación, el contrato, la sucesión, la familia, la persona, el acto civil. Y nunca ni civilistas ni administrativistas dijeron que esa heterogeneidad impedía pensar sistemáticamente su ámbito. Pero eso fue lo que sostuvo Dino y Harach. Cuando Griziotti sostenía otra cosa diferente, miren algo interesante, ¿no? Griziotti hablaba de que esa unidad real era receptada por los ordenamientos jurídicos y estos le otorgaban, él dice, y acá es interesante el vocabulario, porque él no habla de estructuras, él dice que tienen una unidad funcional y teleológica, no desarrolla mucho. Esto lo empieza a decir en sus artículos más tardíos, posteriores a la Constitución italiana de 1948.
que tiene un artículo sobre el deber de contribuir a los gastos públicos sobre la base de la capacidad contributiva. Entonces él dice, en la realidad hay un poder financiero, en el sistema constitucional hay un deber financiero, donde claramente uno ve conectado contribuir con gastos públicos. Y agrega, hay principios constitucionales comunes. Harach, en cambio, piensa, solo podemos aislar la estructura del tributo porque además el tributo tiene una conexión con algo constitucional que es de implícito de que solamente lo tiene el tributo y que es una forma peculiar de entender su relación con la legalidad, con la reserva de ley. Y entonces hay toda una historia política constitucional del tributo y la ley que dan lugar a una estructura única, homogénea, que es la del tributo. Eso Perdón, luego, Horacio, ¿me permitís? sí, Me tomo la libertad porque me haces pensar. Ahora, sí, el derecho administrativo, que como vos bien señalás, maneja distintas estructuras, distintas instituciones que uno a primera vista consideraría que responden a finalidades y funciones diferentes, para tomar la expresión del italiano. De todos modos, ha buscado siempre un punto único arquimédico que le permitiera sintetizar de algún modo esa unidad metodológica. Y en algún momento fue el poder público, en otro momento fue el servicio público, en otro momento fue la puissance publique y finalmente el interés público, etc. Entonces, esa búsqueda de una finalidad central, como de una axiología central que determina el incardinamiento de las técnicas. Lo que a mí me resulta llamativo, por un lado, es que, claro, al parecer eso es lo que Harach no encuentra para la conformación del derecho financiero, ¿no? Porque es esa idea que en tu relato vos decías, que así había una idea muy fuerte en el jurista italiano, se me va el nombre, en el precedor, Friciotti. Friciotti, que era la necesidad de sintetizar esos distintos aspectos, ¿sí? Sintetizarlos para encontrar una unidad. En cambio, vos decías que Harach reniega de eso. ¿Será que no encontró ese eje que pudiera dirigir, digamos, todos los ejércitos hacia una misma finalidad? Sí, yo creo que hay algo que tal vez hubo una necesidad de consolidar el derecho tributario como tal. Y me parece que eso llevó a Harach y a otros juristas a aislar el derecho tributario del resto del derecho financiero para enfocarse en ese aspecto jurídico, lo cual es un poco curioso porque si uno va a la historia de cómo se conforma la doctrina jurídica financiera específicamente, la primera institución que se estudia en una forma técnica jurídica, como estudiamos hoy derecho, y no en términos políticos, económicos, de reflexiones, es el presupuesto público. Y eso ocurre justamente en el derecho público alemán. Y eso ocurre en particular con un autor que es tan importante para el derecho administrativo como para el derecho financiero y tributario. Son varios, pero hay uno que se destaca singularmente, que es Paul Lavin, y que escribe un libro sobre el presupuesto público. A raíz de un conflicto, ¿no? Un conflicto presupuestario que oponía a Bismarck con el Parlamento en ese momento, etcétera. Y ese problema político fue lo que suscitó una reflexión jurídica que, tal como lo pensaba Paul Lavin, ¿no? ¿Cómo podemos hacer en el derecho público para tener el mismo rigor que la escuela de Savigny y Guerin hicieron para el derecho privado? Y que a su juicio no existía en el derecho público. Bueno, con esto a que voy, que hay algo de extraño con respecto a cómo venía la historia de la doctrina financiera, ¿no? Donde la centralidad la tenía el presupuesto y en algún momento le empieza a tener el tributo.
Y esto incide tanto en Argentina y en Latinoamérica cuando se realiza a mediados de los años 50 las primeras jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, donde latinoamericano significa los países de Latinoamérica y los países europeos de habla latina. En el primer tema de la jornada son jornadas con conclusiones. Se afirma la autonomía del derecho tributario. Participan Valdés Costa, los grandes juristas de aquella época. Claro, y esto tiene muchísimas consecuencias. Por ejemplo, que todo lo que se construye conexo al derecho tributario se piensa como en relación solo al derecho tributario. ¿Qué significa? Harach va a decir, bueno, va a haber, él lo pone derecho tributario constitucional. Él después aclara que eso en realidad es derecho constitucional, con lo cual referido a los tributos, debería haber dicho derecho constitucional tributario, como después se dijo. Pero va a generar la creencia de que existe un sector del derecho constitucional específico que es el derecho constitucional tributario. Y eso va a poner, por ejemplo, que si el centro es el derecho tributario, el centro de estudio va a ser la relación jurídica tributaria y el sujeto principal sobre el cual va a recaer la atención va a ser el contribuyente. Luego, si se va a pensar un derecho constitucional tributario, naturalmente en algún momento ¿qué va a existir? Pensemos el estatuto de los derechos y garantías del contribuyente, como si fuera un sujeto especial constitucional. Y voy a decir yo después, pero entonces, ¿qué privilegio tiene el contribuyente sobre el sujeto beneficiario de un gasto público o sobre el sujeto que es titular de una operación de crédito público? Bueno, en realidad, la realidad argentina se empeñó en mostrar qué estatuto fuerte tiene el portador de un título de la deuda pública, ¿no? En particular si es una deuda pública externa, por más que los tributaristas no hablen de derechos y estatutos de sus derechos. Y eso así siguiendo, entonces se va a pensar un derecho tributario penal o un derecho penal tributario, un derecho, por ende, y con respecto a lo que a nosotros nos interesa, se va a pensar un derecho tributario administrativo. Y ahí donde las confusiones van a ser mayores, porque Harach lo va a llamar derecho tributario formal. Pero entonces, ¿cómo es derecho tributario, es derecho administrativo, y solo hay un derecho administrativo referido al tributo? Pero en esos términos es como se fue desarrollando todo lo que se estudió en la Argentina de derecho administrativo con respecto al tributo. Por cierto, desde el ámbito del derecho administrativo se siguió estudiando las instituciones financieras no tributarias, pero a veces sí, a veces no. Depende de quién hace la reconstrucción del derecho administrativo y están pensadas esas instituciones no en una sistemática de la financiación, sino como otra institución administrativa. Por ejemplo, quien sigue haciendo eso es Rodolfo Barra en su Tratado de Derecho Administrativo, donde trata el presupuesto, trata el crédito público, etcétera. Creo que es el único, por otra parte. Porque también pasó esta otra cuestión pedagógica, académica, institucional. El derecho financiero y tributario se transformó por estas razones epistemológicas en un derecho tributario y el derecho financiero no tributario fue terreno de nadie, con todas las consecuencias desastrosas para el conocimiento que eso implicó. Por ejemplo, la Argentina entró en default en el año 2001, ¿no? En la crisis peor que vivió la Argentina, en el corazón estaba el crédito y la deuda pública. En ese momento, el crédito y la deuda pública no era estudiado por nadie en la Facultad de Derecho. Por otro lado, tenemos, si ustedes quieren, es la crítica que yo hago a mis colegas, tenemos una montaña de escritos sobre la legitimidad de las tasas, el problema de las tasas. No sé si habrán escuchado a mis colegas, están obsesionados con las tasas. La significación social, política, económica, macroeconómica de las tasas no es significativo, y menos aún comparado con el crédito público y la deuda pública. Eso no le importa a nadie. O en todo caso, empieza a haber artículos doctrinarios luego que hay un problema.
Un juez en el extranjero quiere embargar. Ah, entonces surge la problemática. ¿Se puede embargar la renta pública? Y así sucesivamente. Esperen que me tomo un mate. Y esto tiene tanto peso que sucede lo que me dice Said, ustedes los tributaristas. Nosotros somos conocidos por ser tributaristas. ¿Por qué? Porque estudiamos los tributos, el derecho tributario y todo lo que está ahí alrededor. Ahora, ¿bajo qué término yo? Acá ya no tengo continuidad, como en la otra, como en el otro alma de Harach, ¿sí? Sino que acá fuimos desarrollando una visión alternativa a esa teoría general del derecho tributario sustantivo, cuyo su nombre paralelo o en reflejo es, pomposamente dicho, una teoría general de la constitución financiera. ¿Y por qué? Por una idea muy sencilla y muy básica, y es la justificación de la unidad de régimen jurídico del fenómeno financiero no radica en ideas del teórico, sino que es algo que está incorporado al propio derecho positivo. Y en consecuencia es ser fiel al derecho positivo contemporáneo, unificar el conocimiento del derecho financiero porque está unificado por el propio ordenamiento, pero no lo unifica el derecho financiero como rama jurídica, lo unifica la Constitución por razones constitucionales. Entonces, el primer paso para una visión, o al menos como lo voy pensando, del derecho financiero y tributario, es una visión sobre la Constitución. Es una teoría de la Constitución, es una visión sobre cuál es el rol que la constitución financiera o el fenómeno financiero cumple en las constituciones. ¿Y cuál es el rol? Lo voy a decir en dos palabras que creo ultra sencillas. Todas las constituciones modernas, y me refiero a desde la Constitución de los Estados Unidos del fin del siglo XVIII hasta una reciente constitución, que es la Constitución de la Ciudad de México, creo que desde el 2017, todas las constituciones incluyen un pensamiento sobre su propio financiamiento. ¿Qué significa esto? Los constituyentes en general son gente práctica y pretenden que aquello que están creando sea luego eficaz en la realidad. Para eso necesitan muchos recursos, ¿no? Necesitan poder, legitimación, etc. Pero saben que para que eso que están estableciendo en un texto, porque son constituciones escritas, para que eso pueda plasmarse en la realidad necesita condiciones materiales y esa condición material es su financiamiento. Luego, a su vez, saben que esto es crucial y estratégico que no parece razonable dejárselo diferido a un legislador. Por lo tanto, todos los constituyentes, en mayor o menor medida, han incluido en las constituciones un pensamiento sobre cómo debe ser financiado eso mismo que están creando. Y esto lo tenía claro Alberdi, el tal mencionado en estas épocas, que decía, lo principal o una de las instituciones principales de la Constitución, ¿cuál es? Es el Tesoro, el artículo 4. Él decía, sale a la realidad, o salían los constituyentes, existía la provincia de Córdoba, de San Juan, etc. Bueno, San Juan no, pero existía Córdoba, la provincia de Buenos Aires, Corrientes. Si hay algo que no existía en ningún lugar, era una entidad abstracta llamada gobierno federal. Entonces él decía, para que eso abstracto deje de ser tal y tenga realidad, ¿qué es el principal instrumento que se necesita? Otra vez, se necesita poder, legitimidad, reconocimiento, etc. Pero luego se va a necesitar financiar ese gobierno federal. Por eso él decía, tesoro y gobierno son dos fenómenos indisociables. Dicho en unos términos, eso dicho de forma así de vocabulario cotidiano. ¿Cómo lo expreso en una forma un poco más técnica? Diciendo que la constitución financiera es el subsector
de las constituciones que regula cómo debe ser financiada la efectividad de la propia Constitución. Es decir, cómo se financia el pasaje a la práctica. Yo tenía una formulación anterior que hablaba de la financiación de la Constitución. Y un colega recientemente fallecido, Enrique Bullit Goñi, me dijo, pero ¿qué significa financiar la Constitución? Entonces me hizo pensar, no, bueno, lo que se financia es cómo eso pasa a la práctica, es decir, la efectividad de las instituciones constitucionales. Porque salvo circunstancias excepcionalísimas, el hecho de hablar no genera la realidad de aquellos que estamos hablando. ¿Y qué significa lograr la efectividad de la Constitución? Básicamente lograr la efectividad, si queremos hacer una ultra simplificación, de dos cosas. Primero, de un Estado soberano. Un Estado soberano, ¿qué significa? Es un Estado independiente. Sé que la soberanía es un término cada vez más inusual en el derecho constitucional y público, etcétera, pero a mi entender es básico. No podemos entender la Constitución, para decirlo históricamente, si no conocemos la Declaración de la Independencia. Por otra parte, muchas veces dice, bueno, la soberanía no es un concepto político, ¿no? Bueno, basta leer la Constitución en una cláusula transitoria, justamente, estamos 3 de abril, referida a las Islas Malvinas, donde de forma expresa se habla de soberanía. Entonces, no es algo que se puede decir que está fuera de nuestro ámbito jurídico constitucional. Entonces, es lograr la efectividad ¿de qué? De una estructura, de un diseño institucional soberano. Y por otra parte, lograr la efectividad de lo sustantivo que la Constitución dice que todo esto debe lograr. Fines, principios, derechos, garantías. ¿Cómo se hacen efectivos todas esas instituciones? Si ustedes quieren simplificar un poco, ¿cómo se logra la efectividad de los derechos constitucionales? Y por el otro lado, ¿cómo se logra la efectividad de la trama institucional que constituye el Estado soberano? Perdón, Horacio, me pediste que te recuerde. Llevas más o menos 37 minutos, 38 minutos. Quiero decir, a ver, dos cosas, si tengo un poquito de tiempo y paciencia, como para llegar a la conexión con el derecho administrativo. Porque tiene que ver, quisiera decir dos palabras sobre las relaciones que la Constitución financiera tiene con la Constitución, sobre qué contiene, aunque sea decirlo, y después cómo se delimita el derecho financiero y entonces cómo juega el derecho administrativo. La Constitución financiera tiene una relación compleja de ida y vuelta, o uno puede pensar, no sé bien aún, dos relaciones que mantiene con el resto de la Constitución. Una es, digamos, yo siempre lo pienso en términos de imágenes, ¿no? Me pongo del lado del Estado soberano, los derechos, y entonces desde esa óptica la organización de la constitucional de la hacienda pública es un medio, es instrumental. Hay una instrumentalidad de la constitución financiera respecto al resto de las instituciones constitucionales, que son las sustanciales, las que valen. Lo que es valioso es el derecho, la democracia, el debido proceso, la deliberación, el ejecutivo, el control, etcétera, no lo financiero. Pero claro, me pongo del otro lado y desde la Constitución financiera puedo ver y miro a las instituciones constitucionales y les digo, yo soy un medio para ustedes, pero la Constitución financiera dice, pero todos dependen de mí. Nuevamente, entonces, acá hay un ámbito constitucional del concepto de dependencia causal, instrumentalidad y dependencia causal. ¿Por qué me interesa esto? Porque estas son dos propiedades relacionales sobre las cuales se van a proyectar dos principios estructurales del Estado de Derecho que están en la Constitución. ¿Sí? Uno, la instrumentalidad. Sí, la Constitución financiera es un medio para la realización de la Constitución, no tiene que ser un medio para dañarlo.
una idea genérica, ampliada de la idea de razonabilidad. Entonces uno a partir de ahí va a desarrollar un principio no tributario, un principio que es ordenatorio del Estado de Derecho que se proyecta a toda la constitución financiera y que luego se puede proyectar a todas las técnicas financieras. Es un principio de razonabilidad financiera. Por otro lado, la constatación, perfecto, el constituyente constata que hay una dependencia causal y entonces se proyecta otro principio estructural del Estado de Derecho que es el de suficiencia. ¿Qué me dice esto? Si hay un órgano público, que es una creación artificial del derecho, ¿no? El propio ordenamiento jurídico le impone fines y funciones, debe darle los medios suficientes para que pueda cumplir con los fines y funciones que el propio ordenamiento le impone. Es una cuestión de coherencia pragmática del Estado de Derecho. Y esto, claro, que se aplica a todo el derecho, por ejemplo, es un principio, creo yo, de las organizaciones administrativas, ¿no? Una organización administrativa tiene que tener los medios jurídicos y materiales para poder cumplir con las responsabilidades que el propio orden jurídico le impone. Un organismo que encargado de la fiscalización que no puede pedir información, no le dan los medios para que pueda cumplir su función. Falsamente se le está creando. Bueno, y entonces hay un principio de suficiencia financiera, y es decir, que deben asignarse recursos suficientes para que los órganos públicos puedan cumplir con lo que el propio ordenamiento jurídico le impone a los órganos públicos. Miren ustedes, de alguna forma, instrumentalidad, razonabilidad nos lleva al ámbito de los derechos, dependencia causal, suficiencia nos lleva al ámbito de los órganos públicos, del diseño institucional. Cómo protegemos a los derechos, cómo los garantizamos frente al fenómeno financiero, cómo protegemos y garantizamos institucionalmente a los órganos otra vez frente al fenómeno financiero. Principio de suficiencia que para mí siempre modestamente me pareció muy importante y en general creo que es muy poco advertido. Felizmente en un reciente fallo de la Corte, eso sobre las tasas, en todos los votos, pero en particular en el voto de Lorenzetti, está explicitado con claridad la idea de suficiencia. Porque claro, él en su voto ve un poco, es un tema de discusión sobre las tasas, ingresos brutos. Para los tributaristas el problema es la relación con el contribuyente. Para alguien que piensa el derecho constitucional, el problema es la financiación del municipio. Y en todo caso ahí va a estar, en ese contexto, ver qué pasa con cada un instrumento. Pero lo que uno tiene que pensar previamente es, si ustedes quieren, cómo se garantiza la suficiencia de los diferentes niveles de gobierno, del federalismo. En general, la preocupación va más por la autonomía, pero se puede ser autónomo y no tener los recursos, entonces hay que ver la autonomía con la suficiencia. Eso con respecto a las relaciones. ¿Qué son los elementos estructurales? Digo dos palabras de la constitución financiera. Un conjunto de técnicas, que son las técnicas a través de las cuales se va a vehiculizar el fenómeno financiero, donde hay una que para mí es la central, porque es la que organiza todo. Y justamente no es el tributo, es el presupuesto público. ¿Sí? Porque es ahí donde se plasma la idea de planificación. Y si ustedes quieren, de una forma intuitiva, silvestre, es en el único instrumento o técnica constitucional donde uno puede ver y conocer la totalidad del fenómeno financiero. Uno ve los recursos, ve los gastos, el plan monetario, el plan de inversiones. Uno se puede dar la idea solamente a través de ese instrumento. Si uno ve el impuesto a las ganancias, entiende una parte de la realidad, no entiende todo. Bueno, técnicas, un deber constitucional, que es el deber de contribuir a los gastos públicos. Hay muy pocos deberes constitucionales, ¿no? Hay un deber que tiene que ver con la vida y que es la obligación de armarse en defensa de la patria, y uno que tiene que ver con los recursos económicos, es decir, con la propiedad, es decir, el deber de contribuir a los gastos públicos. Y es claro, ¿no? Si el Estado puede exigir la vida, ¿cómo no puede exigir parte de la propiedad?
es como que va de suyo. Técnicas, un deber, un conjunto de principios potencialmente aplicados a todo el fenómeno financiero, legalidad, igualdad, transparencia, etcétera, etcétera. Un conjunto de competencias y procedimientos que se les asignan a los propios órganos públicos constitucionales, que no son específicamente financieros, pero sí tienen competencias, potestades y procedimientos específicamente financieros. Y las constituciones contemporáneas en general incluyen, dada la importancia de este fenómeno, instituciones específicamente financieras. Nuestra Constitución al menos incluye dos: la Auditoría General de la Nación y el órgano fiscal federal, que está previsto en el artículo 75, inciso segundo. Hay otra institución central, dado nuestra forma federal, que es la Ley Convenio de Coparticipación, que desde mi perspectiva es una obviedad que no comparten casi todos mis colegas. Esta es una institución financiera, es decir, de relación financiera de todos los niveles de gobierno, porque no puedo pensar cómo se distribuyen las potestades tributarias sin pensar qué pasa con el endeudamiento, qué pasa con la moneda, qué pasa con los gastos. Hay que coordinar el conjunto de las finanzas de los diferentes niveles de gobierno. Digamos, son obviedades. Hay algo que sucede, creo que es tan distorsiva la visión mainstream que hay sobre el derecho tributario, que es algo que no coincide con todos los debates de sentido común y de la opinión pública. Toda la opinión pública, bien o mal, debate de la dolarización, del déficit fiscal, en lo cual supone que está todo conectado. Eso, entramos en el derecho, no, nosotros estudiamos el tributo. Bueno. Y entonces, ¿qué es el derecho financiero y tributario? Desde mi modesta óptica, es el desarrollo legal y reglamentario de las estructuras normativas de las técnicas financieras que forman parte de la Constitución financiera. Es decir, el desarrollo normativo sustancial del presupuesto, del tributo, de toda la faz financiera de las instituciones administrativas, del crédito público, de la moneda. Hay instituciones que son totalmente financieras, como el impuesto, y hay otras que son la faz financiera de una institución no financiera. Por ejemplo, la moneda utilizada como forma de financiamiento del Estado. La moneda no es una institución específicamente financiera, es una institución política ordenadora de nuestro sistema político económico, pero tiene una faz financiera, como la tiene la tarifa, como la tienen el peaje y otras tantas instituciones administrativas, como habíamos visto al comienzo. Y eso conforma algo que, análogamente a lo que decía Harach, es un derecho financiero y tributario sustantivo. Y eso solamente es el derecho financiero y tributario sustantivo. No es más que eso, o sea, eso es algo puramente estático. Y eso, para funcionar, y acá concluyo, para ser real, para poder devenir y generar una dinámica en la práctica, eso solamente pasa de lo estático a lo dinámico gracias a ¿qué? A las técnicas del derecho administrativo. Entonces, ¿qué requieren todas estas instituciones? Primero, una red organizacional administrativa. ¿Eso qué significa? Una Administración General de Ingresos Públicos, un Banco Central, la SIGEN, la Auditoría, la Secretaría de Hacienda y así sucesivamente. O sea, es una trama institucional, por lo que vemos, bastante compleja. Estas organizaciones administrativas tienen competencias. Para ejercer sus competencias tienen potestades. Para realizar sus potestades tienen procedimientos administrativos que concluyen en actos o en contratos administrativos que pueden ser recurridos y pueden ser controlados, para decirlo muy sencillamente. Por lo tanto, tendremos un derecho administrativo vinculado a todo el derecho financiero. No es, y eso es, primero es derecho administrativo, y luego uno lo ve unificadamente en la medida que haya reglas especiales, específicas, singulares para todas estas instituciones financieras, y que efectivamente lo tienen, porque hay un órgano encargado o varios órganos encargados para
poner en práctica una autorización de crédito público, porque el Congreso que simplemente dice, autorízase a realizar una operación de crédito público. Y uno tiene que, la estructura normativa ahí puesta es la estudiada por el derecho financiero sustantivo. Ahora, poner eso en práctica no es algo financiero, eso es algo administrativo. Entonces hay órganos administrativos, un procedimiento administrativo de crédito público y así sucesivamente. Hay un procedimiento administrativo para la aplicación de los tributos. Hay un procedimiento administrativo para la puesta en práctica de la ley de presupuesto. Como no existe una visión sistemática del derecho financiero y tributario, no hay un estudio sistemático de todas las instituciones administrativas vinculadas al derecho financiero y tributario. Por ejemplo, se estudia procedimiento tributario. Ahora, nadie estudia, o al menos en mi disciplina, eso en correlación con el procedimiento administrativo del crédito público, procedimiento administrativo de gasto público, así sucesivamente. Eso significa que no hay un estudio de qué tienen en común y qué tienen diferente, que eso es un estudio sistemático de todas esas instituciones. Y es claro que si hay una unidad constitucional, luego tengo una unidad en su régimen jurídico sustancial, puede ser que sea racional estudiar la vinculación de todos esos procedimientos administrativos entre sí, y así sucesivamente. Digamos, ahora estoy llegando y acá concluyo porque ya no quiero aburrirlos más, pero como ustedes ven, acá surge en este camino naturalmente la función del derecho administrativo como rama del derecho que aporta las técnicas específicas para la implementación concreta del derecho financiero y tributario. Bueno, paro acá, José, porque no los quiero aburrir ni cansar y yo podría seguir por el principio de inercia indeterminadamente, pero me gustaría ver si, bueno, a ver qué piensan. Por lo pronto, te queremos agradecer, Horacio, por todas estas reflexiones que has tirado. Allí la doctora Sotelo Leandro decía en el chat los planteos novedosos de temas que no son conversados, discutidos, pensados, que vas generando, ¿no? Y yo no sé si hay alguien aquí de los presentes que quisiera hacer algún aporte, conversación, discutir algún punto, interrogar. Por ha sido, él dice que ha parado allí, pero claro, paró en lo que parecería ser el estacionamiento, ¿no? El final de este viaje que empezó escindiéndonos y luego juntándonos. El doctor David Pachman ha levantado la mano. David, Hola, desmuteate y José. habla tranquilo. Hola. Doctor, excelente. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, ¿Sí? David. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, saludos a todos, buenas tardes. Excelente, doctor, me encantó. Yo simplemente un pedido de ampliación del tema de la suficiencia que me interesó y al pasar se mencionó un fallo de la Corte que yo no sé si lo dijo cuál era y no llegué a escucharlo, y si por ahí se podría profundizar un poquito más en el principio de suficiencia, que me pareció muy interesante el razonamiento que hizo. Sí, primero lo informativo, el fallo es eso. Es del año pasado y fue uno de la media docena de fallos más significativos sobre la materia. Y ahí, en particular en el voto de Lorenzetti, se habla expresamente de suficiencia. En el voto de Rosati, y no sé si creo que lo hace con Maqueda, utilizan una expresión parecida. No dicen suficiencia, pero quieren decir lo mismo. ¿Sí? Son como consideraciones introductorias para ver el entorno constitucional del problema después en particular que van a tratar en esa sentencia. Y sí, dos palabras sobre el principio de suficiencia. Para mí forma parte de la propia racionalidad de un Estado de Derecho.
entendiendo muy limitadamente un Estado de Derecho como es un poder colectivo totalmente estructurado en términos jurídicos, como son los estados contemporáneos, donde no hay poderes de hecho, ¿no? Como era tradicional, ¿no? Un poder de hecho de un monarca. Por supuesto que hay toda una construcción sobre el cuerpo místico, etcétera, del cual no, es la historia que cuenta, entre otros, Kantorowicz, ¿no? Sobre el cuerpo místico del rey, que es la base para la separación entre la persona física y el cargo que ocupa, el órgano, no cómo pensar la abstracción simbólica del órgano. Bueno, en el Estado contemporáneo eso está totalmente explicitado, es un conjunto de órganos explícitamente creados, son estructuras simbólicas. Por eso los órganos, como dije, los pienso como totalmente artificiales. No, es el Congreso, la auditoría, el Poder Ejecutivo y así, Poder Judicial, etcétera. No existen en la naturaleza. Son órganos creados por el ordenamiento jurídico. Y digo racionalidad porque es una cuestión de coherencia pragmática. ¿Sí? No es una cuestión de coherencia de un sistema en donde una regla dice A y la otra dice no A. ¿Sí? Una contradicción en un sistema normativo, sino es una contradicción en el propio funcionamiento, porque el órgano, ¿cuáles son sus responsabilidades, obligaciones, deberes, funciones, competencias, potestades, con todos los matices que tengan todas esas ideas? Eso surge del propio ordenamiento jurídico. ¿Qué debe hacer la AFIP? ¿Qué debe hacer la auditoría? Lo dice el ordenamiento jurídico y le impone deberes y obligaciones. Ahora, si a un órgano se le impone un deber, como eso es una creación artificial, hay una exigencia de racionalidad para que a ese órgano también se le otorguen todos los medios jurídicos, y yo luego digo materiales, para que pueda cumplir con los deberes que le están impuestos a ese órgano. Por eso di el ejemplo, por ejemplo, de la fiscalización y el control. Si un órgano, por ejemplo, la auditoría, tiene que controlar a la administración, tiene que tener medios, por ejemplo, para pedir información, para poder observar los registros, para ver, para pedir. Ahora, si no le dan ninguno de esos medios, es falsa ficticiamente que se crea un órgano de control. O en todo caso, se crea un órgano de control al que no se le dan los medios para que cumpla su obligación. Digo, es una contradicción. Yo lo llamo pragmática, tal vez alguien sabe más de lógica y puede expresarlo de una manera más feliz. Y eso creo que es algo genérico, ¿no? Si todo nuestro ordenamiento jurídico pretendemos que sea racional, debiera ser una característica de todos los órganos públicos. Yo luego lo veo aplicado al ámbito financiero, es decir, un órgano público tiene que tener todos los medios suficientes, materiales, para poder cumplir con las finalidades, deberes, obligaciones que ese ordenamiento le impone al órgano público. Para llevarlo a un debate actual, no sé, después cada cual podremos ver la respuesta. El problema que hoy tenemos con todas las universidades. Hay un régimen jurídico donde se dice cuáles son las obligaciones de las universidades, en la cual han asumido toda una serie de compromisos jurídicos. Ahora, aparentemente, según la información pública, o como dicen las autoridades de las universidades, dado que solamente se prorrogó nominalmente el presupuesto del año pasado, no se han asignado recursos suficientes para poder mantener en subsistencia el funcionamiento de la universidad. Entonces, ese problema podría ser visto constitucionalmente como un incumplimiento de la obligación de asegurar la suficiencia de esos órganos públicos. Salvo que uno podría restablecer la coherencia, digamos, modificando el régimen jurídico de las universidades, de forma tal a adecuarlo a los recursos que efectivamente existan. Curiosamente, ¿no? Si hacemos historia, algo parecido
había sido establecido, no sé si en el año 2000, con una ley que se llamaba de déficit cero, que había modificado el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que decía, bueno, están los recursos que se disponen y toda obligación estatal va a limitarse a los recursos que se efectivamente dispongan, como regla estructural de funcionamiento de la administración financiera. Claro. Mm. Muchas gracias. Para mí es muy útil para estudiar, por ejemplo, el estatus de los municipios, porque como decía en general, por ejemplo, mis colegas en el derecho tributario, no sé ustedes en el derecho administrativo, su preocupación central es la autonomía del municipio. Si es autónomo, no es autónomo, hasta dónde, cuáles son sus potestades autónomos, si es autónomo, qué potestades tributarias tiene que tener, etc. ¿Ese es un problema central? Sí. Bien. Ahora, otro problema es la suficiencia financiera de un municipio, más allá de su autonomía, porque puede tener muy poca autonomía, pero sí tener recursos suficientes, como puede tener mucha autonomía y carecer de recursos para cumplir con las potestades que la provincia le impone. Entonces son dos problemas diferentes, pero conectados, pero que requieren soluciones después diferentes, ¿no? No sé si recordás, Horacio, en las jornadas nacionales de la ADA que vos pusiste, si no me equivoco, fue en el 2011 en Puerto Madryn, trabajamos este tema, ¿no? De que encontramos unidades de Estado, el municipio, la provincia, que se ven sometidas a un régimen de deberes que les son impuestos por otras jurisdicciones y el Estado Nacional va y establece convenio con otros países y dice vamos a garantizar los derechos humanos en tal nivel o vamos a comprometernos en la lucha contra el narcotráfico de tal modo o los tratados para la salud regional en materia de hidrovía. Bien. Ahora, después eso baja como obligación a los estados provinciales o a los estados municipales, pero no se pensó de ningún modo en la problemática de la asignación de recursos, ¿no? Se generó la obligación, se puso el órgano competente para cumplirlo, pero no o está en la Constitución o la división. Y viene a cuento con lo que vos hace rato hablabas, de esto de pensar la ley de coparticipación tributaria como una ley financiera, que no puede desvincularse de las asignaciones que constitucional, convencional o legalmente se realiza a los distintos órganos. Me parece bastante interesante esto que estás planteando, esta reformulación del viejo ad impossibilia nemo tenetur, decían los romanos, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible, porque ¿cómo haces eficaz algo que no tenés posibilidades, ¿no? Y ahí empieza a jugar además la degradación de la democracia que vos estabas hablando. Una de las finalidades fundamentales del régimen financiero es hacer vigente las instituciones democráticas. Instituciones democráticas republicanas. Si yo no tengo los medios, ¿qué calidad democrática estoy generando? ¿No? Muy complejo el tema, la verdad que muy interesante. Sí, y perdón José que pido una aclaración nomás ahí con lo mismo. Sí, ¿Y con qué el principio de suficiencia? ¿Con qué principio constitucional o digo, lo anclan en alguna cláusula? No digo que sea necesario, ¿no? Pero digo, ¿está asociado con alguna cláusula constitucional en particular? Digo, yo lo asiento acá al principio de suficiencia y de ahí, es decir, ¿hay un desarrollo en ese sentido? Para mí es inherente a la pretensión de que nuestra Constitución es racional. Es una muy buena pregunta. En su momento, yo en el libro de Derecho, el Derecho Constitucional, Por eso lo había hecho un sí. argumento sobre las potestades implícitas, Sí. porque hay ya toda una cuestión de la suficiencia en el federalista y que es la fuente de esa cláusula constitucional. Entonces, bueno, el Congreso tiene todos los poderes. Bueno, iba por ahí, pero no sé. Tal como lo voy pensando ahora, es así como creo que hay
cuestiones que derivan de la noción misma de soberanía, y por más que después no hay cuestiones que son presupuestos de la propia Constitución. Por ejemplo, cuando yo digo esta cuestión de la efectividad, bueno, yo estoy suponiendo una pretensión de racionalidad de la Constitución, y es que esa Constitución pretende realizarse en la realidad. Si uno me dice, bueno, pero eso ¿dónde está en la Constitución? Y bueno, es como una condición política de la propia idea de Constitución. Perdón, Horacio, Zaffaroni, cuando analiza la racionalidad del derecho penal, se hace esta pregunta, es decir, ¿por qué el derecho penal tiene que ser racional? Y ancla la idea de la racionalidad del sistema penal en el principio republicano. Es una construcción que él hace, así como del principio republicano obtenemos la idea de publicidad, de transparencia, de periodicidad, etcétera. Dice, bueno, la racionalidad es también una consecuencia de las instituciones republicanas. Lo sumo simplemente porque me acordé, ¿no? Bueno, Que está se bueno. hace la misma pregunta en el Sí, sistema penal. buena la pregunta. Y me dejas pensando. Yo a raíz de tu pregunta, porque digo, la suficiencia a su vez es una consideración normativa de ese hecho relacional que es la dependencia, que toda institución constitucional para ser eficaz depende causalmente de la asignación de recursos. Yo antes de, paralelamente a pensar la suficiencia, no sé si puede servir, pero para estar ahí en ese ámbito, ¿no? Sí. Yo también fui identificando situaciones que llamo de dependencia jurídica. ¿Qué significa? Que el ordenamiento jurídico puede ir tomando en consideración el hecho de la dependencia causal para modular de alguna forma una institución jurídica. Entonces, por ejemplo, creo que eso está presente en la doctrina de la Corte y de los tribunales sobre las medidas cautelares en materia tributaria. ¿No? Como se dice, dado que la actividad administrativa del Estado depende de la percepción regular de la renta pública, entonces hay que analizar estas situaciones con una peculiar estrictez. ¿Por qué? Porque toda la actividad administrativa depende causalmente de la actividad financiera. Entonces, mire, usted tenga cuidado porque no está viendo solamente un problema tributario, está viendo una institución de la cual depende causalmente toda la actividad administrativa. No es que lo dice así la Corte, pero creo yo que No. es la idea. Claro. Y, Sí. y el 75-23, cuando habla de las medidas positivas para hacer efectivos los derechos establecidos en los tratados internacionales en esta Constitución, estaría dando también anclaje, ¿no? A esta idea porque si no hay suficiencia no puede haber efectividad. Entonces, Sí. Y también podría haber también otro camino de anclaje allí. y la responsabilidad que yo le demando después al organismo público también, ¿no? En cuanto al cumplimiento de sus competencias, cuando tiene escasez de recursos para poder, se mezcla, y este año va a ser un año difícil en ese sentido, digo, de lo pragmático, va a ser un año difícil, va a ser un año difícil. Sí, en ese sentido ahora me acuerdo, por ejemplo, tendría que acordarme, yo no sé también, porque claro, todo esto nos lleva bastante al año 99, 2000, que había con Zaffaroni otra vez, que creo era titular del INADI, y él inició una acción judicial contra su propio gobierno porque no le asignaba recursos para que él pudiera cumplir su función, que en primera instancia se lo rechazaron porque dijeron, bueno, es un conflicto interadministrativo. La Cámara lo confirmó, pero en su momento, ya tantos años, ¿no? Lich, que estaba en la Cámara Contenciosa, él hizo una disidencia, hizo una reflexión sobre esa situación. Yo lo tengo por ahí citado, un caso. Lo que pasa que en la medida que no tenemos mucha reflexión sobre esta cuestión, tampoco tenemos muchos estudios, porque para mí hay algo interesante que me dio esta idea de dependencia causal y jurídica, es ver unidos institutos que uno estudia de forma diferente. Por ejemplo, la doctrina de las medidas cautelares, pero para mí hay otra
en el ordenamiento jurídico hay otra cláusula clara de dependencia jurídica, y es el artículo, creo que es 2 del PIDESC, que habla de que supedita la efectividad de los derechos sociales a la obligación de asignar el máximo de los recursos disponibles. Entonces, frente al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que hay una postulación incondicional de los derechos civiles y políticos, acá no. Hay toda una cuestión sobre cómo interpretamos esa cláusula, pero evidentemente ahí hay otro fenómeno de dependencia jurídica. Pero si no tenemos esta categoría, el artículo 2 del PIDES, esa problemática de la suficiencia, la teoría de las medidas cautelares en materia tributaria nunca se juntan. Claro. Otro ejemplo, hay una acordada de la Corte que no sé cuánto se aplica, si hay alguien acá de la Corte tal vez nos lo puede decir, que en su momento tiene bastantes años, que en aquellos casos en los cuales las sentencias tengan efectos financieros, tiene que haber una evaluación de esos efectos, ¿no? Como que se cree una oficina para que La dictamine. Oficina de Análisis Económico. Entonces, ¿qué es lo que están pensando acá? No, bueno, mi sentencia o el cumplimiento de esta sentencia va a depender de la asignación de recursos, que es otra forma de decir estos efectos financieros, ¿no? Entonces, eso es algo que yo como tribunal, además de ver mis fundamentos, tengo que ver las consecuencias de lo que decido. Exacto. Bueno, No. La alguien Constitución de tiene... Italia, perdón, ya me Ve, no, enganchaste, dale, David. seguí tranquilo. La Constitución de Italia tiene un artículo que regula la propia potestad legislativa y dice, el derecho constitucional italiano se llama como la cláusula de cobertura, y dice que si el Congreso dicta una ley que va a depender, o sea, va a tener efectos financieros, pero que va a depender de la asignación de recursos para su cumplimiento, para su implementación, eso tiene que estar evaluado previamente y explicitado cómo va a hacerse por el propio proceso legislativo. Miren ustedes, en todos los lugares es siempre el mismo problema, pero lo vemos en una cláusula constitucional, en la doctrina de las medidas cautelares, en un tratado internacional. El doctor Gallano dice algo en el chat. Si quiere decirlo oralmente, doctor, Sí, me desmuéstrese. parece muy interesante, sí. Dice, ¿no cambiaría el enfoque a hablar de garantía de suficiencia en lugar de principio de suficiencia, entendida como una garantía institucional y vinculado con la razonabilidad del 28? Son pocos, pero ciertos autores entienden la autonomía municipal como garantía institucional. Interesante, sí, claro. Sí, muy buena la pregunta y el comentario. Yo lo hacía así en algún momento, pensando que la instrumentalidad tiene que ver con el principio de razonabilidad en un sentido negativo. Es decir, las finanzas públicas no deben afectar. Mientras que del otro lado era una cuestión positiva. Debe hacer lo adecuado, no utilizaba todavía suficiencia, debe hacer lo adecuado para que aquello se realice. Bueno, Me parece que te podemos liberar, Horacio, salvo que alguien más quiera hacer algún aporte. Hemos recibido generosa hora y media de tu parte. No sé si alguien más quisiera hacerle una última reflexión, pregunta o lo que sea. En todo Yo caso, me incorporé tarde. ¿Qué tal? Soy Virginia Gianoli de San Cristóbal, Santa Fe. Con relación a esto de la garantía y los principios, me parece que el principio permite la ponderación, es decir, que permite el juego de tal vez otros principios y hacer otros análisis que la denominación de garantía dejaría fuera la posibilidad. gracias, doctora, buena reflexión. Parecería que si es sí. una garantía se cumple o no se cumple. En cambio, si es un principio, daría esa gradualidad que está comentando las colegas. No sé qué pensás, Horacio. Sí, pasa que yo lo pienso en términos legislativos, porque cada vez soy más reacio, porque ponderación muchas veces lleva a lo judicial, y creo que ahí es yerba un matete. Pero
el legislador puede reglamentar una garantía y reglamenta una garantía ponderando diversos intereses también. O sea, cada vez que reglamenta cualquier institución constitucional está ponderando, porque eso es legislar, finalmente, ver las diferentes cuestiones que están en juego y dentro del pluralismo democrático elegir alguna ponderación que se considera legítima. Entonces, puede hacerlo de una forma o de otra. No sé si me cambia con lo que se pondera después es reglamentar el derecho del consumidor, reglamentar el principio de igualdad, reglamentar una garantía procesal como el amparo, por ejemplo. Porque es lo que el legislador habitualmente hace, ¿no? Que es ponderar. Sí, Que se supone... pero hay ciertas cosas que no puede ponderar. Por ejemplo, la tortura, no puede ponderar qué grado de tortura va a admitir. Hay garantías que no admiten ponderación. Hay otras que sí. Tu caso es interesante porque sería una de las poquísimas situaciones jurídicas casi absolutas. Sí, hay quien dice que es el único derecho absoluto que en realidad hay en la Constitución. Algún constitucionalista lo dice por ahí. Para nosotros, ¿no? Porque todo el derecho, todas las discusiones que vemos en Estados Unidos luego de las Torres Gemelas, es toda una discusión ya sobre, ¿no? El concepto de tortura, hasta dónde no hay tortura. Pero ahí estamos discutiendo, claro, estamos haciéndole trampa a la categoría, estamos buscando el contenido de la categoría, pero una vez que definimos que esto es tortura y que esto no, no se puede torturar. Sí, es cierto, sí. Hay pocas situaciones que sean así, ¿no? Sí, muy pocas. Porque como digo, fíjate vos que la Constitución dice que la propiedad es inviolable, que la defensa en juicio es inviolable y que la correspondencia epistolar y los papeles privados son inviolables, y sin embargo eso admite gradualidad. Pero hay otros que no los menciona como inviolables, por ejemplo la integridad física frente al poder punitivo del Estado, y ese sí parecería ser que es el único inviolable, ¿eh? Sí, porque ni siquiera la vida, ¿no? O sea, no. Eventualmente si se dan las circunstancias es legítimo o justificado matar a otro, pero no torturarlo. Pero no torturarlo. Sí. Sí, Barak, creo que en su libro sobre la proporcionalidad trata la cuestión, claro, de si hay algún derecho que es absoluto. Y a la vez él fue miembro de la Corte de Israel y donde tuvieron un caso, ¿no? Donde se discutía la cuestión de la tortura. Pero... Hay un comentario interesante en el chat, José, no sé si lo querés leer, de Gabriel Alviso, sobre el tema del principio de suficiencia y la reciente situación de las cajas previsionales que tienen convenio de transferencia y que, ¿no? A ver, lo busco, chatear. Dice, o Gabriel, ¿querés que lo lea? Palabra y dígalo. Un claro ejemplo. Es Gabriel Alviso que está, me parece que... Claro ejemplo de vulneración a los principios de suficiencia, razonabilidad es el actual artículo 18 del DNU 280-24, ¿no es 270? 280, que eliminó el financiamiento, el 280, para el financiamiento para los sistemas previsionales cuyas cajas no fueron transferidas a la nación. Gracias, Gabriela. Bueno, cerrar. ¿Alguna reflexión del jurista invitado? Ya, si nos demoramos 15 minutos más hay que pagarle una cena al doctor Cortés. No. No, me parece una cortesía mínima, en algún momento los tenemos que reunir, doctor, le debemos esta cena. Sí. Pero José, yo lo único que le pediría una particular, José, una particular para que le paguemos la cena, pero no va a ser esta noche. Para la próxima reunión, yo quisiera saber cómo viven los tributaristas, la delegación que le hicieron en el Código Civil a las legislaciones locales para fijar plazo de prescripción.
pero Ah, pero porque- no, eso lo charlé en privado con el doctor no, Costa. eso es para otra charla, por eso digo, no es Otro para esta, tema, pero otro tema. tiene que haber No, una no. particular para que los Estábamos tributaristas jugando nos al fútbol y cuenten. me tiró una pelota de básquet, David. No, gracias. Sí, sí, es un viejo Bueno, tema. Horacio, Bueno, despedite con lo que te parezca como reflexión, lo no, que quieras. muchas gracias nada más por la atención, por las preguntas, la paciencia. Así que, y además por el ámbito, porque para poder hablar sobre lo que uno está reflexionando un poco así libremente, es algo que agradezco y que lo disfruto también. Y más conversando con ustedes, ¿sí? Y por otra parte, yo puedo manejarme más o menos en el derecho financiero y tributario, pero mucho menos en el administrativo. Y Eso acá creo es que se me una plantean humildad, muchos doctor. problemas para avanzar después. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, de todos los presentes, de en el mío personal también, y la verdad ha sido un lujo contar con esta posibilidad de mirar. Hemos hecho una visita guiada por tu cerebro, viendo cómo utilizar las categorías, cómo las manejas, cómo articulás problemas de teoría general del derecho, de dogmática jurídica, con teorías de filosofía, con problemas de filosofía y axiología jurídica, y obviamente con la preocupación central que es la construcción de una sociedad que sea bastante más amigable y eficiente a la hora de Mm, pensar al ser humano en su dignidad, porque me parece que todo este tema te está dando vuelta por ahí, ¿no? En esta idea de así suficiencia. es. Muchísimas gracias, Horacio. Y les recuerdo a todos, primero, que si quieren, se afilien a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. El costo es mínimo, y más si son jóvenes, porque entran por la vía del Forjat. En el link en la página de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, aada.org.ar, pueden encontrar el link para hacerlo. Segundo, que estamos pendientes a la próxima reunión, que va a ser la actividad interdisciplinaria con los colegas del derecho ambiental, el día 23, si no me equivoco, de este mes. Y bueno, y seguimos esperando que participen. La conferencia del mes que viene, insisto, es la de Juan González Mora, que va a trabajar tema vínculo con esto, porque va a hablar del federalismo y el derecho administrativo, y básicamente va a entrar en esta problemática, ¿no? De fines, funciones, distribución de recursos, competencias, etc. Gracias a todos. Espero que hayan llenado el link de asistencia, así oportunamente se certifica la participación. Horacio, nuevamente, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto, un lujo para la ADA contar con tus reflexiones. Y a todos los demás, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Cerramos la Gracias. transmisión, Ignacio. Muy amable. Muchas gracias. Chao, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Nos abandona nos echa el Ignacio, no, los echo yo. Me quería dar este gustito. No, por favor, están invitados a ¿Te quedarse o gusta, retirarse. Eso de es como eliminar un chat, ¿viste? Y echar así, no estoy más. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego, buenas ¿Te noches. has sentido a Excelente. gusto, Horacio? Sí, sí, buenísimo. Espero que... A nosotros nos ha encantado, está grabado. Vamos a ponerlo en la página de la asociación Ah, la semana próxima. Sí, estamos poniendo todas las charlas, cosa que si vos necesitas revisar algo de lo que dijiste, volverlo a pensar, porque hay muchas cosas que salen en la exposición y decías, sí. bueno, ahí la vas a tener para vos mismo si te la querés bajar. Ah, y después te acordás, me mandás el link porque veo yo después tal vez es el mismo link, lo Sí. subo a algún lugar. Le pido a los chicos de la universidad que me lo pasen para que vos lo puedas tener también. Bárbaro. Listo. Bueno, Sí, sí, yo voy sí. pensando y claro, no, No, no tenía es... colegas porque para discutir de mis colegas tributaristas.
No, y para nosotros es importante, porque nosotros nos centramos en el problema, esta vinculación de lo financiero con todo lo administrativo, ¿no? Y de los aspectos a su vez administrativos, a financiero, las instituciones administrativas, ese camino para un lado, que generalmente no lo pensamos, ¿no? Estamos más pensados en la competencia, en las potestades, en los deberes, pero bueno. Vos dijiste algo, José, del principio de suficiencia que mencionó el doctor, pues justo hay un caso ahora que estamos estudiando, que con una problemática vinculada con las tasas y demás, donde la verdad que el principio de suficiencia, donde se le está demandando una actividad al Estado que claramente está imposibilitado de cumplir. Entonces, ¿cómo empieza a jugar, digo, un Estado que yo le pido cosas y que no le doy herramientas para que las pueda cumplir? ¿Y qué principio jurídico lo protege Y frente a cómo eso eso? a su vez, eso es lo jurídico, pero a su vez cómo eso orada la legitimidad del sistema Exacto, democrático. Porque entonces, exacto. ¿en qué se encuentra el ciudadano? Con que, bueno, que tiene un sistema que le hace una serie de promesas, que tiene una organización estatal que a su vez le Exacto, pide y le recursos, y que a la hora de decirle, bueno, juguemos el juego como está establecido, y dice, no, mira, no lo puedo jugar porque no me vinieron 4 jugadores. Bueno, pero exacto. ese es tu ¿Cómo problema, hacer? porque entonces, ¿hay partido o no hay partido? Es un tema de el cumplimiento de la promesa democrática, ¿no? Sí, 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 Esa sí, sí. promesa de que todos vamos a ser igualmente tratados, nuestras necesidades a la hora de asignar recursos, y entonces este funcionamiento financiero realmente respeta la igual dignidad, no ya en la suficiencia, porque digo, no en la suficiencia, quiero decir, no en colmar las necesidades, pero por lo menos en considerarlas en iguales términos que Sí, los sí, otros sí. y en lo que hay distribuirlo en forma equitativa. Y ahí empiezan estas pujas Claro, redistributivas que son terribles, ¿no? porque cuando empezaba a ¿Qué sé ponderar, yo, yo decía lo compadre? que vos dijiste de que hay dos cosas ahí que a mí me encantaron. Y uno, primero lo que vos dijiste de dónde lo agarro constitucionalmente, porque digo, uno se tiene que defender después en un juicio con el principio de suficiencia. Y digo, ni siquiera el organismo, el funcionario público que no cumplió porque no tenía la plata para cumplir, también se tiene que ir a defender. Y digo, me gustó el principio republicano para extraer desde ahí un poco el principio de suficiencia y también está mal llamado, ¿no? Zona de reserva. Pero digo, hay una zona implícita de gobierno de un órgano administrativo que tiene que tener ciertas potestades, aún materiales y funcionales para poder cumplir su misión. Y las materiales son necesarias también, mínimas, ¿no? Pero mira, el Económicas. 75-30 creo que de la Constitución, para mí un artículo que por otro lado trampea todo el régimen del 121, ¿no? De las Por- implícitas. claro, Claro, ¿por claro, qué? Si yo claro. digo en el 121, mire, todo lo que no delegué es mío, pero a su vez el 75-30 dice, el Congreso de la Nación decide qué son Todo los lo que poderes necesita. implícitos de la Nación. Bueno, entonces, ¿para qué Ya dice el está. 121 si el Congreso va a ser el último árbitro en definitiva de qué es lo que son poderes de la Nación? Pero ahí dice, es facultad del Congreso, yo no creo, ¿no? En la zona de reserva, no importa, pero después se lo podemos charlar No, a no, por fondo. eso, por eso. Por eso Pero digo, digo, ponerle pero el nombre que dice, Todos los quiera. medios para cumplir. todos Exacto, los por eso digo, medios sacale zona. para poner Claro, en efectividad los en poderes efectividad concedidos por esta exacto. constitución al gobierno, a todo lo. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? En En un el mínimo, derecho ¿no? En un constitucional, mínimo. Sí, en mi perdón. libro, que ya tiene muchos años, yo lo vinculé a ese inciso y artículo, a su vez a raíz de un comentario del federalista sobre la cláusula análoga en la Constitución de Ujú, los Estados Unidos. ujú. Pero está bien, pero no sé, yo soy como muy conceptualista. Entonces, ahí está, es cierto. Pero hay algo Sí. más. Sí, sí, no alcanza. A mí me gusta, a mí Porque, lo de la zona de reserva, yo coincido con vos, creo que tuvo mucha mala prensa porque en realidad, no digo zona de reserva, poderes implícitos, es decir, hay que repensar un contenido mínimo que tiene que tener un organismo pero administrativo lo para que poder pasa es que mientras funcionar. el 75-30 diga que el Congreso de la Nación tiene que dictar la ley, tiene todas las atribuciones para
dictar las leyes y reglamentos, dice, no solo leyes, dice leyes. Ahora, al 222, que sean al 222, necesarios José, para poner en eficacia o para poner en funcionamiento todos los poderes concedidos por esta Constitución al sí, gobierno. ahora, Ya está, al no hay 222, reserva. pero yo lo que digo es verdad, vos decís, tenés razón, pero también es verdad que al 222, al decreto que sacó Kirchner para Sí. autolimitarse en sus funciones, se lo bancaron todos. Entonces vos decís, bueno, cuando la zona de reserva, los poderes implícitos favorecen derechos, estamos todos de acuerdo, no hay discusión allí. Entonces hay Yo no algo sé que se si puede yo no discutir. mezclaría zona de reserva con competencia Por eso exclusiva, te ¿no? digo, Por ahí quizás habría que pensar es también un ese tema de tema. denominación, ¿eh? Yo sé que estamos mucho más cerca porque yo te escucho y le quiero sacar zona de reserva porque tiene mucha mala prensa y se metió mucho ahí. Se metió mucho ahí que no me gusta a mí tampoco. Pero digo, quizás poderes implícitos mínimos, zona de competencia funcional Chao, mínima. Bueno, chao, Horacio. adiós, nos vemos, vamos a volver loco a todos. Gracias. Muchas gracias. La seguimos charlando bien en otro momento. Vamos a hacer. Me encantó, gracias, gracias. Dale, dale. Saludos. Nos hemos Gracias, entusiasmado. ¿Ah? Me Nos tocan hemos el timbre. entusiasmado. Sí, no, chau, chau, chau. Chau, nos vamos todos. Abandonar. Listo.